Antes de preguntarle qué está haciendo Joel Ortega, hace que serán unos meses, unas semanas, se dio una encuesta en un periódico de circulación nacional donde pues da a conocer que uno de los políticos mejor posicionados, y eso que en este momento no tiene un cargo rimbombante o de primer nivel, donde esté en la exposición de todos los días, es precisamente Joel Ortega. Joel Ortega, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás tan bien posicionado? ¿Por qué te están colocando prácticamente en la punta y eso que tú no estás en los reflectores en este momento? Hay una parte importante en esto, Raimundo, seguramente en donde la gente reconoce trayectorias y reconoce el trabajo en la ciudad. Yo llevo 25 años trabajando en la Ciudad de México. Me ha tocado empezar aquí mi carrera desde ser jefe de unidad departamental, subdirector, director general. A los 30 años fui director general de la Secretaría de Gobierno como director general regional norte, precisamente cuando el licenciado Marcelo Ebrard era secretario de Gobierno con la administración del licenciado Manuel Camacho. A lo largo de eso me ha tocado servir en diferentes administraciones y en consecuencia, bueno, pues hay una parte en donde me toca hacer la parte política de ser delegado en la Gustavo Madero por elección. Me tocó formar parte de la primera generación de jefes de delegaciones electos en el año 2000. Que fue cuando hubo votación, cuando se eligió por votación del ciudadano. Así es, y me tocó hacer campaña en esa época con Andrés Manuel López Obrador cuando él iba para jefe de gobierno y el ingeniero Cárdenas para la presidencia. Entonces ya tengo rato caminando la ciudad. Me ha tocado ser secretario de Transportes y obviamente lo que la gente más recuerda, la Secretaría de Seguridad Pública, que estuve pues casi 4 años al frente de esta dependencia que es bastante compleja. Y en consecuencia yo creo que eso es lo que la gente está midiendo, principalmente las encuestas. Adicionalmente llevo 16 meses recorriendo la ciudad formando una agrupación política local que obtuvo el registro en el pasado mes de octubre y que ahora tiene ya 16 comités delegacionales. ¿Cómo se llama esta agrupación? Se llama Ciudadanía y Democracia. Ciudadanía y Democracia. Agrupación política local con registro en el Instituto Electoral del DF y ahora estamos formando los comités distritales. Estamos lanzando brigadas ya que van a empezar a recorrer las colonias, los barrios, hablando del proyecto que nosotros estamos queriendo empujar. Nos parece que la ciudad merece un mejor futuro y que esto requiere también de una amplia participación ciudadana. ¿Por qué lo estamos haciendo a través de esta agrupación? Porque consideramos que hay mucha gente que no está jalando con los partidos políticos y necesitamos aprovechar esos espacios en donde la gente está reclamando espacio nuevo para participar políticamente, pero también que se acorten los tramos entre lo que la gente está pidiendo y requiriendo para su comunidad con respecto a lo que los políticos y la política en su conjunto está ofreciendo, en particular el sistema de partidos, que como ya empezamos a ver, pues casi en las elecciones nacionales la mitad de la gente no está votando en nuestro país, y en la Ciudad de México esto no es una excepción. Joel Ortega, ¿se hartó la gente de los políticos, de los partidos políticos, o se hartó de los políticos? Se hartó de las dos cosas, yo creo. Y la gente, a final de cuentas, lo que observamos es de que está más deseosa de participar en mecanismos horizontales, en donde su voz se escuche y que se le haga caso de las demandas más sencillas, hasta aquellas que tienen que ver con la posibilidad de alcanzar un desarrollo más pleno. No nada más es el problema de un trabajo digno, sino creo que principalmente el origen viene a partir de la falta de una distribución de oportunidades más equitativa en materia de educación, principalmente de salud. Hay un proceso de privatización de la salud que la gente le está observando y le está resintiendo, y por supuesto sin lugar a dudas el asunto del empleo bien remunerado. Sí hay empleos, pero la realidad es de que no están bien pagada la gente, la gente está insatisfecha, no alcanza a pagar, pero me parece que hay que ser muy cuidadosos, porque creo que la parte de la gente no está tomando en gracia ninguna de estas declaraciones, y lejos de eso exhibe al hombre público como con su parte más frívola. Creo que necesitamos ser cuidadosos en cómo se están emitiendo los mensajes, porque la gente está entendiendo en otro código. A raíz de que nosotros empezamos a formar este grupo de ciudadanos, nos hemos dado cuenta que hay una parte de la gente que quiere participar, pero que quiere otros mecanismos, no quiere el asunto de irse a afiliar a un partido político, de participar en marchas y planes. Es que todo es lo mismo, Joel, ¿estarás de acuerdo? Exactamente, a eso voy. Y entonces lo que necesitamos nosotros abrir, pues es una serie de foros de discusión,
subirnos en la parte electrónica, en la página que nosotros tenemos en la organización. Hay una discusión en el Facebook diariamente donde la gente está participando. ¿Cuál es tu página? ¿Cuál es tu Facebook? La página es www.cid.org.mx. CID es porque es Ciudadanía y Democracia. Y ahí ya se hace el enlace al Facebook. Invitamos a toda la gente a que suba sus comentarios. Nosotros estamos subiendo diariamente información ahí, nuestras reuniones, que se acuerda hacia dónde vamos. Tenemos una organización que tiene más de 42,000 afiliados ya actualmente en la ciudad. Y pues el propósito es iniciar a partir de la primera semana de junio una serie de debates que se van a llamar Conferencias por la Ciudad, en donde nuestro primer ponente va a ser la doctora Marilena Morera de Galindo, con el tema precisamente de la participación ciudadana, y ella estará acompañada en este panel con el licenciado Ulrich Richter, que está muy adelantado en una parte de un libro que está escribiendo sobre los derechos ciudadanos. Y entonces sobre esto vamos a estar discutiendo en la primera semana reforma política, etcétera. ¿En dónde va a ser esto, licenciado Joel Ortega? En el Hotel Sevilla Palace, están por asignarnos el salón, y será el próximo martes 7 de junio a partir de las 11 de la mañana. Martes 7 de junio en el Hotel Sevilla Palace. Así es. Y la primera ponente va a ser la licenciada Morera, ¿verdad? La doctora Marilena Morera. Algo bien importante, precisamente por eso quisimos platicar contigo, Joel, porque tú estás formando una agrupación y se había dado pues un veredicto en la Ciudad de México donde no se iba a permitir que ninguna agrupación naciera. Había una ley que les había cortado a ustedes las alas y los pies y las manos, pero esta semana precisamente parece que la Suprema Corte va a fallar en sentido distinto. Parece que se va a permitir que nazca pues nuevas agrupaciones políticas en el Distrito Federal. Creo que esta es una buena noticia para ti y para otras agrupaciones que están intentando, como bien dices tú, dar una cara distinta, porque sí, ya nos hartamos de los partidos políticos y de los personajes políticos, que todos es lo mismo independientemente del color. En el caso de nosotros, Raimundo, afortunadamente nosotros logramos pasar todavía con la legislación anterior y obtuvimos nuestro registro con lo que era el 0.5% del padrón electoral, y esto era cerca de 22,205 afiliaciones. Nosotros lo obtuvimos el registro con más de 31,000. Para registrar un partido político se requeriría con la ley anterior 38,000. Ahora los amables diputados lo que hicieron fue multiplicarlo por 4. Entonces ahora, para que tú obtengas el registro de una agrupación política, el registro está arriba de 70,000, y para que tú obtengas el registro de un partido político tienes que ir arriba de 148,000 afiliaciones. Prácticamente te diría que con esas bardas que construyó la Asamblea Legislativa por consenso de los 3 principales partidos políticos, pues prácticamente ningún grupo de ciudadanos lograría ningún registro ya. Claro. Porque los únicos que alcanzarían esos números serían o bien organizaciones de ambulantes o de transportistas o sindicatos, pues, de que el ingeniero Cárdenas participó en las elecciones de 1988, en donde se llenaron plazas de una manera como nunca antes había ocurrido, en donde se hizo una gran movilización de gente, en donde yo tampoco no tengo menor duda de que fue la primera vez que al PRD le robaron la elección presidencial, que en esa época no existe el PRD sino el FDN. Tengo la certeza también de que se tomó esa determinación de formar el Partido de la Revolución Democrática, con 2 estrategias. Una era pues con las asambleas distritales, y otra era con las asambleas estatales. Ninguna de las 2 opciones que se optó lograron reunir los requisitos mínimos para alcanzar la conformación del partido político, y entonces al final se tuvo que regresar y utilizar el primer registro que se tenía del Partido Comunista Mexicano. Gracias a ese esfuerzo que hicieron antes grandes dirigentes sociales que obtuvieron ese registro, en la ley de la Lope, precisamente, de Reyes Heroles, que así se denominó, el PRD actualmente hoy tiene un registro. Entonces, me parece que los que están aprobando este tipo de disposiciones deberían de regresar un poco a leer la historia, porque algo mal está ahí. También te quiero decir, Raimundo, que a mí me tocó estar cerca del grupo de Manuel Camacho en mis inicios como servidor público, y me tocó ver lo que luchó Manuel Camacho por obtener el registro del Partido de Centro Democrático. Es verdad. Ahora muchas gentes que estuvieron en esa época con el licenciado Camacho no están reconociendo la importancia que es que nuevos grupos emergentes puedan obtener registros. No lo digo en mi caso, porque en nuestro caso, como organización política, nosotros ya tenemos el registro. No nos hemos planteado, ni es nuestro objetivo, y lo quiero dejar de manera enfática, señalado en tu programa, Raimundo, constituirnos en partido político. No obstante que algunas notas de prensa nos han querido mencionar o vincular a este asunto.
No lo hacemos porque consideramos que hacerlo en este momento sería ir a la división del Partido de la Revolución Democrática, y a nosotros nuestro propósito no es irrumpir en el escenario de los partidos, sino más bien participar en el campo de las ideas, de los proyectos, de los debates, de las discusiones sobre el futuro de la ciudad. Y nos parece que en ese es el renglón en el que nosotros queremos estar y en el que nos conviene estar como organización, como agrupación política local. Pero sí me parece que, bueno, que no hay que negarle la oportunidad a que surjan 1, 2, 10 partidos políticos. Ya dirán las elecciones si los registros son condicionados o no, quiénes son los que merecen participar y mantenerse en la escena pública, pero que no sea producto del monopolio de partidos que está viviendo el país. Tienes toda la razón, el licenciado Joel Ortega Cuevas, dirigente de esta agrupación Nueva Ciudadana y Democracia, un hombre que ha tenido una larga trayectoria política, que es el último cargo que usted, la referencia que tenga inmediata es la del titular de la Seguridad Pública capitalina, en aquel hecho por todos conocido, pero un hombre que ha corrido la legua, un hombre que ha sido jefe delegacional, ha sido titular del transporte de la Ciudad de México, titular de la policía. Imagínense nada más, un hombre muy cercano pues a las altas esferas del poder. Por eso Joel Ortega habla pues con tanta propiedad y con tanto conocimiento. Fíjate, dos asuntos relevantes que mencionaste, Joel. El primero, qué flaca tenemos la memoria de los mexicanos, sobre todo cuando nos conviene. La verdad es que, y más en la Ciudad de México, yo me pongo a pensar, ¿cuántos estados al interior de la República Mexicana tienen partidos locales? Simplemente locales. Y el DF, que es la gran urbe, que es la ciudad cosmopolita, que es una de las ciudades más grandes del mundo, no tiene un propio partido local. Correcto. Y además vamos a encontrar el censo, Raimundo, de lo que está pasando en Europa. Claro. En Europa también se están formando los partidos verdes, los partidos que surgen inclusive con conceptos muy definidos. Sí. Y me parece que eso el gobierno de la ciudad y la Asamblea Legislativa deben de poner más atención, porque este siempre ha sido el laboratorio de la democracia de nuestro país. Correcto. Aquí fue la primera vez donde se hicieron las primeras elecciones vecinales, sí, donde se le dio espacio a la izquierda mexicana, que salió de las protestas y se conformó en partido político. Cada vez que tú limitas la formación de partidos legalmente constituidos, lo que estás propiciando es, lo voy a decir de otra manera, es de que surjan movimientos al margen del régimen político, sí, que pueden ir desde una protesta de personas a las que... Ahí tenemos España en este momento. Exactamente, pero antes de llegar a España, protestas de personas a las cuales tienen problemas con la seguridad pública en nuestro país, hasta la guerrilla. Claro. Y la otra, pues, si te quiero decir lo del asunto de España y lo que ha ocurrido en el mundo árabe, sí, pues es sistemas que no resuelven a la población, sobre todo a la más joven, sus más sentidas necesidades en lo que tiene que ver con su desarrollo personal y familiar, y en consecuencia eso desata revoluciones sociales que a veces no tienen conducción y que desafortunadamente se van quedando sin cabeza conforme van avanzando, pero que los partidos políticos, las agrupaciones políticas, las personas que se reúnen para hacer propuestas, para hacer nuevos planteamientos de ideas, que además la gente está ávida de ser escuchada, pues son limitados precisamente por una visión muy cerrada, muy verdaderamente aldeana. Empieza a escribir, y es mucho lo que se va a contar próximamente, en las próximas semanas y sobre todo en los próximos años. Estaremos en comunicación, Joel Ortega. Muchas gracias, Raimundo, me da mucho gusto saludarte y desearte mucho éxito en tu programa.